ya sabéis, la semana anterior tuvimos nuestro directo en el que os fuimos contando las novedades, pero este es muy especial. Este es especial porque presentamos oficialmente uno de nuestros libros, que son novedad en este mes de marzo, Habla con Dios, y vamos a contar hoy con su autora, con Munay. Os presento a Munay, para las que no los conozcáis. Bueno, pues Munay es licenciada en psicología, trabajó durante bastante tiempo en el área de psicología clínica, pero Munay es mucho más, ¿no? Es una gran mujer que tenemos aquí delante y es muy versátil, ¿no? Ella también, bueno, cuando os compréis el libro y lo vayáis leyendo, iréis viendo que ella también, su gran pasión durante bastante tiempo, pues era el baile. Fue bailarina, también ha trabajado como actriz, ha colaborado como guionista en la televisión mexicana, es decir, así que la gente de México, atención con todo esto. Ay, sí, sí, pero claro, lo interesante de esto es que a pesar de todo esto que Munay ha ido haciendo durante su trayectoria profesional y vital también, llegó un momento en que ella nos lo va a contar ahora, seguramente en unos minutos, donde ella empezó a experimentar que todo este tipo de facetas suyas quizás no le llenaban tanto, ¿no? Y vamos a ir descubriendo cómo ella, bueno, vamos a caminar de su mano en esa transformación personal y de conexión con lo divino, hasta que ella incluso ha creado el método Munay, que si entráis en su página web, métodomunay.com, podéis leerlo, verlo. Ella también tiene talleres y cursos que seguramente ya nos lo va a contar mejor. Entonces, esto es lo que vamos a ver en Habla con Dios. Yo siempre digo, cuando lo he estado leyendo, que es un relato muy personal, el de ella, el de Munay. De alguna manera ella comparte con nosotros, ¿no? O en España decimos que la persona se desnuda, ¿no? Se desnuda en su libro ante nosotros y nos cuenta experiencias muy personales, muy íntimas, en la que ella nos va a ir contando que desde muy pequeña pues tenía esa llamada o esa espiritualidad, quizás eso hacía que se sintiera de alguna manera como que no conectaba con este mundo, ¿no? O que no formaba parte de ese sistema. Y nos va a ir enseñando, mostrando cuáles fueron esos primeros indicios, cuáles fue esas primeras vibraciones que ella sentía y cómo llega un momento en que realmente conecta con Dios y ella recibe esa llamada de escribir, ¿no? Y entonces hoy la vemos en su faceta de escritora, vuelvo a enseñar la portada, en la que vemos su primer libro, Habla con Dios, en la que además de esa experiencia personal de ella, hay una parte muy interesante, muy nice, que me gusta mucho de tu libro, esa segunda parte que ella titula A la humanidad, y realmente lo que encontramos aquí, pues realmente serían respuestas, ¿no? Que luego lo vas a explicar mejor seguramente que yo, pero son respuestas a las grandes preguntas que todos nos hacemos en cuanto a relaciones, miedo a la muerte, cerrar círculos, el no sentir que es saber, o sea, el no saber cuál es tu propósito, cómo alcanzar la felicidad, es decir, grandes preguntas que todos tenemos. Ella ha tenido la suerte de conectar con esa divinidad y ella transcribe esa respuesta que Dios nos da, ¿no? Entonces, bueno, Munay, yo creo que ya es momento de que bueno, nos cuentes tú en primera persona cuál ha sido ese proceso hasta el día de hoy tener ese libro que ya está publicado en la calle. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de escritura, que seguramente a los lectores esto les va a encantar. Así que, pues, sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Cualquier cosa me vas controlando el tiempo, ¿eh? Porque... Perfecto, sí, no te preocupes. Sí, a ver, digamos que la escritura, o sea, mi intención no era ser escritora, ¿sí? Y no, tampoco mi intención fue escribir este libro, sino que la escritura me acompañó desde niña para poner en palabras todo ese mundo interno, todas esas preguntas que ya desde los 2 años tenía. De hecho, el recuerdo más, el primer recuerdo que tengo haciéndome estas preguntas, yo iba al jardín de infantes y a su vez estudiaba desde los 3 años danza clásicas y españolas, porque en ese momento quería ser bailarina. De hecho, terminé el profesorado, ¿no? Pero yo recuerdo que en un momento le planteo a mi madre, le hago esta pregunta, ¿no? Yo digo, ¿para qué me levanto a la mañana, desayuno, voy al jardín, vuelvo, almuerzo, voy a danzas, vuelvo, me baño, ceno, me acuesto
me vuelvo a levantar, si me voy a morir. O sea, le describía mi día a día, pero la pregunta por la muerte ya a los 2 años me conmovía, porque ahí ya me estaba preguntando por el sentido de la vida humana, porque desde niña veía todo como una gran dramatización, o sea, siempre vi la vida humana como si fueran escenas de una película, ¿no? Y ahí se me aparecían montones de preguntas, entre ellos la muerte, el sentido de la vida. Y además, digamos que tuve muy cercano, digamos, experiencias, todo tipo de experiencias humanas del caos humano, por decirlo así, en donde también la pregunta por qué hay adentro de la cabeza del ser humano ya desde esa edad me conmovía. Por suerte mi madre no me respondió nada, o sea que me dejó la pregunta abierta y ese mundo sutil o invisible con el que yo me conectaba, el mundo a través de mis, entre comillas, amigos imaginarios, con Dios, con Jesús, con mi mascota, que era un gato que se llamaba Grillo, o sea, ese era mi mundo en el cual yo de alguna manera era feliz y me sentía protegida porque podía conectar con experiencias que tienen que ver con el amor, con la contención, con lo más hermoso, digamos, que uno puede experimentar aquí, mientras que el mundo externo era el contraste, digamos, ¿no? El mundo externo, llámese lo más inmediato que tenía tal vez a nivel familiar y lo que veía del mundo, ¿no? O sea, la injusticia, la violencia, el caos. Así que me la pasaba escribiendo para poder poner en palabras, vuelvo a repetir, esas preguntas. Tal vez cuando era niña lo vivía más inocentemente, la comunicación con Dios, con Jesús, o sea, era una comunicación que lo vivía de manera natural. Ya luego, a medida que fui creciendo y que estudié psicología y ya empezó a participar la razón, ¿no? En cuanto a querer comprender los procesos ya desde la lógica, ya podía comprender cómo funciona la psiquis del ser humano, por qué el ser humano hace lo que hace, desde comprender incluso psiquis de asesinos, de violadores, o sea, de lo más difícil de comprender. Cuando uno es psicólogo está preparado para tener esa información, ¿no? Pero esa otra inteligencia que está detrás de toda la creación, que de alguna manera nos podría dar respuestas a por qué una persona muere, un niño muere, o por qué una persona sufre, o si alguien cuando es asesinado tenía que morir, o sea, esas preguntas que si está todo escrito, si ese Dios que a veces las religiones nos cuentan, hablan de un Dios amor, pero después nos dicen que nos puede premiar o castigar, o sea, todas esas preguntas se me abrían y obviamente necesitaba responderlas, más que nada ya cuando fui adulta, ¿no? O sea, cuando fui niña todavía no tenía ese llamado que pasó a ser mi pasión al punto de investigar, o sea, la pregunta por Einstein de quiero saber o quiero conocer el pensamiento de Dios era mi pregunta, digamos, ¿no? Y era una pregunta que en realidad me atravesaba porque no o sea, había iniciado un camino para respondérmelo. Obviamente también fue tras haber vivido ciertas experiencias límites, que todo ser humano cuando toca fondo en alguna experiencia, en una situación de vida o muerte, o sea, cuando está ahí al límite de perderlo todo, aparecen esas preguntas que o uno las toma o las deja. Así que ahí emprendí un camino de investigar, de viajar a los lugares sagrados, a lo que le llaman lugares sagrados como Machu Picchu, los templos de México, o sea, donde estaba la posibilidad de responderme o una pista que me diera acerca de cómo funciona la mente de Dios, cómo funciona ese entramado, yo estaba ahí para investigar, para experimentar. Aparece la física cuántica a través del encuentro con un director muy conocido aquí que se llama Sebastián Borenstein, que de hecho entre sus películas hay una que se llama La suerte está echada, y él abre todas esas preguntas. Él me cuenta y me habla de física cuántica, ahí pude empezar a integrar la parte científica, lógica, con esa parte espiritual. Empiezo a conocer también chamanes, o sea, estudiar incluso la Biblia desde el punto de vista de comprender, ¿no? En qué momento se escribió, empezar a comprender, aunque sea en parte, todo ese misterio, ¿sí? Porque había llegado a un punto límite en mi vida en donde era eso o era eso, o sea, ya no había marcha atrás, ¿sí?
¿Por qué? Porque digamos que ya de niña había nacido con una percepción o mi mente funcionaba, después comprendí que tiene que ver con la multidimensionalidad, con estos seres cínicos, o sea, no era normal, digamos, y yo sabía que no era normal y quería comprender también, ¿no? Quién era yo en función de todas esas experiencias, cómo funcionaba mi psiquismo conectando con esos universos paralelos que obviamente no se lo contaba a nadie, me la pasaba escribiendo acerca de eso. Y, y en determinado momento, o sea, entre tantas experiencias, me invitan a conocer un lugar que se llama Uritorco, que es aquí en Capilla del Monte, y ahí empiezo a tener una seguidilla de experiencias multidimensionales, desde presenciar avistamientos, ver puertas dimensionales, o sea, experiencias que la física cuántica las explica muy bien, que mi forma de percibir la realidad podía verlo, podía comprenderlo, y obviamente me la pasaba escribiendo porque no era algo que lo podía contar abiertamente. Claro. Y porque además siempre también me hacía la pregunta por ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, que eso me permitía mantener cierto eje y cierto equilibrio, porque digamos, esas experiencias son maravillosas, pero si uno después no lo integra en la experiencia humana, en la experiencia cotidiana, puede ser muy perturbador también. Así que mientras me la pasaba escribiendo todos los días, en determinado momento me invitan a un retiro de meditación vipassana, que es un retiro en completo aislamiento durante 10 días. Es bastante intenso porque nos levantan a las 4 de la mañana en posición de loto hasta las 9 de la noche. Hay pequeños cortes, pero está uno adentro de sí mismo en esa posición durante 10 días. Y ese fue el mejor escenario para toda una serie de preparación física, mental y espiritual, durante los 10 días, que de hecho es algo cuento como relato cuando cuento en la primera parte sobre Vipassana, en donde se me presenta una paciente que había fallecido a través del pensamiento, me da un mensaje, que después fue el título del libro, Habla con Dios, o sea, empiezo a vivir una seguidilla de experiencias que me empieza a dar respuesta desde un punto de vista espiritual, o sea, todas esas preguntas que yo tenía se empiezan a responder de una manera intensa, cotidiana y diaria, porque en ese escenario lo que uno hacía todo el tiempo era estar en esa posición hacia adentro, y también tengo una preparación física para que después, ni bien terminó ese retiro, yo, si bien siempre escribía, la manera de escribir manuscrito, ¿no? O sea, la manera de escribir a partir de ahí fue como si mi mano prácticamente sola escribiera lo que mentalmente se me dictaba, ¿no? Yo al principio pensaba que eran respuestas para mí, de lo que estaba esperando toda mi vida. Eso duró varios meses, desde la mañana hasta la noche me la pasaba escribiendo, pero podía interrumpirlo, o sea, como yo vivía escribiendo, era como también un proceso natural, pero con ciertas diferencias a la escritura voluntaria, ¿no? Cuando uno se pone a pensar las palabras o cuando uno se pone a releer lo que escribe, esto no. Esta era una escritura que fluía de manera, no digo automática, pero casi, pero sí, como una especie de trance o algo así, ¿no? Claro, pero no, el proceso, o sea, no era ningún estado... No era un trance, porque yo era muy consciente de todo lo que estaba viviendo. De hecho, casi que leía lo que iba escribiendo y muchas veces me conmovía porque eran las respuestas que había esperado toda mi vida, ¿no? Sobre los procesos. En realidad, en ese momento yo lo sentía como mis procesos, porque pensé que esa era una experiencia personal mía. Si bien lo era, el último texto, que se llama Compartir el Trabajo, después de varios meses, me entero, o sea, se me dice que todos esos manuscritos se iban a transformar en un libro para compartir con la humanidad. Por eso el título, A la Humanidad. Y ahí se me explica que todos los seres humanos en realidad vivimos las mismas experiencias en diferentes escenarios y en diferentes momentos, y cada uno, o sea, lo que diferencia es cómo lo vive cada uno y qué hace con esas experiencias. Pero la respuesta de la sabiduría, la respuesta divina o la respuesta de Dios a esos procesos son universales, o sea, no hay diferencia.
De hecho, una de las características de la canalización es eso, que los mensajes deben ser útiles debe ser útil para todos, ¿no? Y ahí, de vivir en la montaña, escribir en la cima entre los águilas y los cóndores y vivir en otra realidad, vuelvo a la ciudad con 3 cuadernos manuscritos, porque eso era lo que tenía como material. De hecho, me tuve que comprar una computadora, conectarme nuevamente con la tecnología y sin saber cómo se saca un libro, ¿no? Porque no era mi intención. Así que, bueno, al poco tiempo, en ese momento, en el 2012, lo publica Vergara, Random House, por primera vez, una fecha muy importante. Y digamos que el libro fue primero una guía propia, una guía personal que yo empecé a aplicar en lo cotidiano y a desmenuzar para poder comprender todo eso que no lo había escrito yo voluntariamente, sino que había sido escrito a través de mí. Y después, cuando fui leyendo autores como la autora de Un Curso de Milagros, que ella relata la voz que me dictaba, o era la única que también era psicóloga, pero después fui viendo cómo otros autores también habían vivido esta experiencia. Pero bueno, en mi caso como psicóloga también me tomé el trabajo de comprender cómo funciona la psiquis en esos estados, y que también, y más a partir de este 2020 que pasó, va a empezar a despertar como don y como talento la telepatía, la mente expandida en muchas personas. Así que de alguna manera ahora me atrevo más a contar estas experiencias, porque en su momento, cuando se publicó por primera vez, tampoco conté detalles de cómo lo había escrito. Pero bueno, ahora gracias a la oportunidad que Sirio me da de volver, de iniciar un nuevo camino, para ahora sí poder desarrollar más temas. Incluso la idea de armar este club de lectores es porque yo soy una lectora más a la hora de releer este libro, que es como por capas, ¿no? O sea, la Biblia, hay muchos libros que funcionan así, como uno lo lee y extrae una información de acuerdo al proceso que está viviendo, pero lo vuelve a leer y extrae otra información, que es también como funciona la mente multidimensional, la mente que conecta con esos otros estados, y cómo va a empezar a funcionar de ahora en adelante. De hecho, los índigos, una de las características, mejor dicho, uno de los propósitos que venimos a mostrar es el camino hacia lo nuevo, ¿no? Lo que se viene como nueva humanidad, una humanidad empoderada, utilizando sus dones y talentos, utilizando sus poderes psíquicos y viviendo a Dios como una experiencia personal, ya no pensando que es algo que está afuera, que me va a premiar, que me va a castigar, que tiene que haber algún intermediario que me diga si me porté bien o mal, o cómo absuelvo mis pecados, porque las religiones las creó el ser humano, el hombre, en su interpretación de Dios, ¿no? Entonces, el libro es una invitación a abrir una nueva experiencia de lo divino como algo más cercano, como algo, como un buen amigo, porque realmente, por lo menos yo lo digo así, o sea, Dios es lo más, ¿cómo explicar, no? En realidad es lo que no se puede explicar, pero es una experiencia tan íntima, tan amorosa, que con el solo hecho de ir hacia adentro y conectarnos con eso ya nos cambia, incluso nos eleva la frecuencia, nos eleva la vibración. Y obviamente invito a todos los que están escuchando que utilizan la escritura para empezar a abrir preguntas, a que su cuaderno sea una comunicación consigo mismo y con lo divino, y se van a sorprender, ¿no? O sea, en algún momento va a empezar a aparecer ideas o respuestas, y por qué no también un libro, pero es algo que surge como consecuencia, ¿no? No es algo que uno lo puede forzar o que lo puede buscar voluntariamente. Así que hablé todo muy seguido porque podría contar un montón de experiencias, pero en síntesis, eso es Habla con Dios, ¿no? Y lo más importante, como te decía recién, es reconocer que Dios es una experiencia personal, una experiencia íntima, que es una experiencia muy cercana, y que nos conecta con lo que somos, que es justamente el amor como conciencia divina,
y eso nos conecta a todos los atributos divinos, que es la sabiduría, la claridad mental, el amor, por supuesto la creatividad, todos los estados de Dios, que tiene que ver también con responderme esas preguntas de cómo piensa Dios, cómo funciona el pensamiento de Dios. Parte de esas respuestas están en el libro. Pues, Munay, si te parece, vamos a ir dejando que este sería el momento en que las personas que estás conectadas, si quieren ir haciendo preguntas, pues que la hagan, ¿vale? Y si no, seguimos nosotras conversando, porque yo sí tengo algunas preguntas que hacer, ¿vale? Entonces, si quieres, empezamos nosotras, pero si los que estáis ahí queréis hacerle alguna pregunta ya desde este momento a Munay, pues lo vais poniendo, nos lo vais dejando, ¿vale? Y yo dejo de hablar y traigo, digamos, al directo vuestra pregunta, ¿vale? Entonces, bueno, es este momento en que somos un poquito más flexibles, ¿no? Dejamos que los lectores, si quieren, pregunten. De todas maneras, Munay, quería preguntarte, porque hablabas, ¿no?, un poco de que has utilizado la palabra guía también, este libro. Entonces, sí que es cierto, que es verdad que yo quería apuntar que este libro realmente, sobre todo la parte que ella titula, o que tú titulas, a la humanidad, realmente sí que es verdad que puede ser una guía, ¿no? Porque realmente esa parte es para leer y releer. Es decir, tú podrías tenerla, ¿no? Lo digo por experiencia porque lo he tenido estos días, ¿no? Mientras leía tu libro y tal. Es una parte en la que tú puedes tener cerca, en una mesita de noche, y un día te levantas con una inquietud y puedes irte a esa parte y releerla y ver realmente qué mensaje, ¿no? Podríamos encontrar aquí, ¿no? Sí, de hecho yo en una parte invito a usarlo también como, uno lo puede usar como una especie de oráculo, abrirlo, entre comillas, casual, o sea, azarosamente, digo entre comillas, y ver qué mensaje hay para nosotros, o ir leyéndolo con una lectura, o sea, no tiene un orden, no tiene un orden. Pero lo que a mí, por lo menos incluso a mí, habiéndolo escrito así todo, siempre lo leo y me hace acordar en la Facultad de Psicología, ¿no? Cuando se estudiaba Freud y Lacan, se armaban grupos de estudios porque de cada frase uno podía como extraer, vuelvo a repetirte, o sea, por ahí de una frase uno podía extraer un montón de información, y ahí se armaban grupos de estudio para no malinterpretarlo, digamos, a Freud y Lacan. En este caso no existe posibilidad de malinterpretarlo, porque es para el proceso que cada uno está viviendo. Y la verdad universal, que tiene que ver con el ser, ¿sí?, que tiene que ver con Dios, es una sola, escrita o dicha de diferentes maneras. Una de las cosas que yo también aprendí es que cuando uno canaliza, obviamente que lleva el estilo del canalizador de alguna manera, ¿no? O sea, hay muchos conceptos también que hablan del ser y como de una especie de psicología del ser, porque de alguna manera es el bagaje que yo como instrumento también tengo a la hora de escribir, ¿sí? O sea, es como, o sea, si yo fuera médica y o científico, estuviera canalizando información, estaría canalizando información también de ese tipo, pero desde una conciencia mucho más elevada que la mía a nivel humana. De hecho, una de las características que tiene la información canalizada es que uno se sorprende, porque a uno no se le hubiera ocurrido pensarlo de esa manera. De esa manera. Pero sí, es una lectura que uno lo puede leer como algo al pasar y algo le va a dejar. Obviamente también va a elevar la vibración, porque las palabras es una información que uno emite al campo cuántico. Es más, ya con solo tener el libro es una vibración que va a elevar el campo electromagnético, porque así funciona la energía, ¿no? O sea, la cuántica nos explica muy bien al respecto. Pero después, si uno quiere encontrarse en el sentido de comprender sus procesos humanos y qué diría Dios o qué diría esa inteligencia al respecto, también hay que abrir el corazón y la mente, o sea, tratar de no comprenderlo racionalmente todo de entrada, porque es ahí donde uno empieza como a enroscarse con sus propios pensamientos, ¿no? O sea, de hecho hay un par de textos que hablan de la muerte, hay otro que habla, había una pregunta a mí que me partía la cabeza, era si está todo escrito, si hay muchas opciones, si yo por ahí elegí la que no tenía que ser. Eso siempre me perturbaba, ¿no? De haberme equivocado.
y hay uno de los textos en donde se me explica que no existe el equívoco ni el error, que siempre hay un único camino, donde uno cree a nivel humano que había más opciones. En realidad había una sola opción para el proceso que mi alma, que el alma de cada uno de nosotros está viviendo, y que era esa la manera, ¿no? O sea, esto, a pesar de haberlo escrito, de habérmelo explicado, por supuesto con más detalles en el libro, me costó mucho tiempo aceptarlo, porque por ahí mi parte perfeccionista o esa fantasía que los humanos tenemos de creer que podemos controlar o que, ¿no? No. Pero por eso cuando nos entregamos al alma, a nuestra divinidad, nos terminamos sorprendiendo, ¿no? De las cosas que suceden. Obviamente es como trabajar en equipo. Tenemos una parte, la multidimensionalidad es eso también, nuestra parte humana, que está más conectado con la tercera dimensión, con la tierra, con lo humano muy humano, con la materia, digamos. Por ejemplo, yo cuando escribí los otros libros, que es La nueva raza humana y el método Munay, no fue una canalización. Y la verdad es que escribir un libro lleva... hay que pensar las palabras, releerlo, corregirlo. Es un proceso, bueno, el que escribe sabe que es muy, que lleva su tiempo humano, ¿sí? Y que lleva su esfuerzo humano. Cuando uno está conectado con esos otros planos, todo fluye, todo es más simple, todo parece más fácil. Y también es una invitación a eso, a conectarnos con nuestras partes multidimensionales que se conectan con esos estados, que tiene que ver con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente expandida. Por eso, quietarnos, cualquier experiencia que nos conecte hacia adentro, la escritura, el arte, la música, la naturaleza, no sé, los animales, un niño, lo que a cada uno le permita conectar con él, o sea, es ir para afuera, pero para ir para adentro, va a empezar a reconocer que lo que pueda leer aquí hasta ya lo sabía, ¿no? Porque es como la sabiduría es universal. Entonces, es también una manera de recordar, ¿no? Una manera de tener esa guía, y más en estos momentos en donde el mundo está bastante convulsionado, y lo va a seguir estando, porque estaba escrito incluso como proceso evolutivo este famoso salto cuántico a partir del 2020, ¿no? O sea que con más razón conectarse con lo divino, buscar a Dios, ¿no? Cada uno a su manera, con la certeza de encontrarlo también, ¿no? Porque la búsqueda por la búsqueda en sí puede perder al ser humano también, pero buscar para encontrar ya es otra invitación, ¿no? Otra propuesta que habla con Dios también lo hace. Bueno, y tenemos ya los primeros comentarios, ¿vale? Hay algunas personas que preguntaban, que como se han incorporado un poquito más tarde, que cómo se llamaba el libro, Habla con Dios, y la escritora, ¿vale? Munay. Y aprovecho también porque hay otra persona que ha preguntado de cuándo estará disponible en Colombia, ¿vale? En Colombia. También, exactamente, en Colombia. Bueno, pues como hemos comentado al principio también, el libro en España sí que está disponible ya en cualquier lugar, pero a Colombia en concreto y a algunos países de América, pues llegará en torno, si estamos en marzo, pues en torno a mayo, ¿vale? Tarda siempre unos 2 meses en llegar a esta zona. Y allí, por ejemplo, en Colombia, pues probablemente lo puedas adquirir en cualquier librería en la que tú suelas ir habitualmente o por plataformas digitales, ¿vale? Entre los primeros comentarios también ha habido una chica, Mendoza, que nos decía que también estuvo en un retiro de Vipassana, que dice que le cambió la vida y que te abre, pues bueno, a nuevas experiencias, ¿no? Me imagino que es como tu caso, ¿no? En relación a esto, a lo del retiro de Vipassana, que yo también lo tenía ahí como apuntado como pregunta, cuando leáis el libro ya veréis, ¿no? Como Munay, en este caso Munay, tú comentas, ¿no? Que bueno, que era una experiencia dura en el sentido de la disciplina, ¿no? Tanto a nivel de cuerpo como a nivel mental, pero hay un momento en que tú decides cómo vas a afrontar ese momento, ¿no? Entonces yo te lanzo la pregunta. Nosotros muchas veces en nuestro día a día tenemos que afrontar situaciones de las que no podemos huir, estamos ahí, y ahora, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con una situación que puede ser dura, pero no nos podemos ir, ¿no? ¿Cómo podríamos afrontar esto? Mira, te lo respondo contándote parte del relato, ¿no? Porque ¿vale? No es que o sea, mi intención no era aprender a meditar, ni tampoco quería ser para nada.
a Vipassana, yo, a ver, voy un poquito más para atrás, pero lo voy a hacer muy sintético. Yo, un tiempito atrás, había iniciado un viaje para cumplir uno de mis grandes sueños, que era trabajar como actriz en el exterior. De hecho, quería trabajar en cine. Y me había ido a vivir a México. O sea, mi sueño en ese momento era ir a Los Ángeles, a Hollywood como mínimo. O sea, tenía un sueño bastante aspiracional. Pero en ese momento, fue para el año 2007, 2008, todavía era medio complicado las visas, porque hacía relativamente poco de lo de las torres, y se habían puesto como más estrictos en los permisos para residir. En fin, mi inglés tampoco era muy bueno. Entonces dije, bueno, me voy a México a trabajar como actriz, me quedo a vivir ahí. Y después sigo subiendo, digamos, me preparo en el inglés. Había desarmado mi vida aquí, o sea, me iba muy bien como psicoanalista, tenía mi auto 0 kilómetro, mi consultorio armado, pero ese sueño me llamaba para cumplirlo, porque realmente me había formado con los mejores maestros y quería cumplirlo. Desarmo mi vida, vendo todo y me voy a México, pero previo a México, yo ya había hecho un viaje a estos lugares como Capilla del Monte, Machu Picchu, y había ya empezado a tener esas experiencias que llaman multidimensionales. Entonces ahí fue medio complicado, porque me sentía como disociada entre la vida terrenal, la televisión o el mundo más tridimensional, con esas otras experiencias que se abrieron sin pensarlo, ¿sí? O sea, así que, si bien estoy en México, trabajo en Televisa en una novela, mi personaje se llamaba Yolanda Castillo, por eso a veces hablo en neutro, porque ya me quedó instalado. Pero claro, vale. No, estaba disociada y tenía como el contraste de un mundo en el que nunca me había sentido cómoda. Así que después de unos meses de México, sin pensarlo, prácticamente me tomo un avión y vuelvo, y me voy a Capilla del Monte. Para todo eso ya me había quedado sin plata, había desarmado mi vida, no sabía, o sea, ya estaba totalmente perdida, porque lo que creía que había ido a cumplir el sueño más importante, había desarmado mi vida, y ahí me daba cuenta que tampoco era por ahí. Entonces realmente la estaba pasando mal, porque ya no sabía qué hacer, y además no tenía tampoco los recursos para tomar decisiones de, bueno, o sea, no, realmente, literalmente, no sabía. Así que en un acto de rendición, acá te respondo, ¿no? O sea, en un momento donde realmente no sabía qué iba a hacer, hablo con Dios. Hasta ahí era más yo la que hablaba. O sea, si bien recibía más señales o intuición, pero era yo más la que le hablaba. Le pido que por favor me ayude, que me entregaba a sus manos para que me guiara, que no iba a hacer nada, y porque además tampoco sabía qué hacer. Y a los pocos días me invitan a un lugar donde se hizo una meditación. Yo fui por ir. Había un cartelito que decía viaje a Córdoba, meditación vipassana. Una amiga mía me dice, vamos. Yo no sé por qué dije que sí, porque la verdad es que no estaba en mis planes. Y cuando llego ahí a Vipassana, incluso hay que firmar un contrato de compromiso para quedarse los 10 días, no hablar, no tecnología, o sea, un contrato bastante riguroso como compromiso. Y ahí también dudo, me pregunto qué hago acá, porque pero bueno, ahí recordé que yo había hecho un pedido, y ahí sospeché que ese lugar me iba a traer otras experiencias que hasta ese momento no sabía, más allá de meditar. Y bueno, fue así que creo que ya fue el primer día o el segundo, no recuerdo, en donde, como claro, todos estábamos en posición de loto, nadie sabía dónde, o sea, yo físicamente estaba ahí, pero mi cuerpo mental, mi cuerpo espiritual, mi alma, estaba conectado ya. O sea, si bien toda mi vida me conecté con esos planos, pero ahí era como ya una especie de como una película de Matrix, o sea, como una película de ciencia ficción, conectándome con esos planos en donde aparecían imágenes, o me veía yo en determinadas situaciones como si fuera en una pantalla de cine. Digo, me veía a través del ojo de la mente y a través de la mente, ¿sí? Y con esto termino el relato. En determinado momento, intuitivamente, siento el deseo de invocar a una paciente que había fallecido, que había sido muy importante para mí, y le pido que me dé un mensaje para ese momento. Y
te lo digo rápido y termino porque el mensaje es importante, porque terminó siendo el Sí. título. Hasta ese momento yo tenía la idea de que cuando las personas morían tenían todas las respuestas de todo, ¿no? O sea, como que sabían todo de todo. Entonces, más de una vez yo la invocaba a Betty, Beatriz, en determinados momentos de angustias y de crisis existenciales que eran muy seguidos. Tener toda esta información y toda esta sensibilidad no es fácil para vivir la vida humana en un mundo que siempre fue el mundo del revés, y bueno, y uno no sabe qué hacer con eso. Yo tenía la fantasía de que ella podía ver lo que yo no veía, ¿no? Y me podía ayudar. Y en ese momento, cuando ella se me aparece, me dice que si bien ella pudo hacerse presente cada vez que yo la invoqué en esos momentos, ella no podía ver, o sea, no podía saber lo que mi alma todavía no me había permitido. Es como decir que ella no podía saber más de lo que yo podía saber como alma, como proceso, ¿sí? Y ahí me dice, en todo caso, si querés saber algo más, habla con Dios, que Él tiene todas las respuestas. Y se despide repitiéndome 3 veces, habla con Dios, habla con Él, habla con Dios, habla con Él. Y ahí, bueno, ya ahí empieza a vivir una serie de experiencias, algunos las relatos en el libro, en donde Dios se me empieza a presentar de diferentes formas, a mostrar, se empieza a aparecer un montón de información a través de imágenes, a través directamente del pensamiento, y a vivir experiencias también físicas y de los cuerpos más sutiles, que son los cuerpos energéticos, que después me fueron preparando día a día. Obviamente no se podía escribir, pero claro, toda esa información en los ratitos libres me escapaba en algún lugar y trataba de escribir algo porque todo eso Claro. era nuevo para mí en ese momento y obviamente no tenía con quién compartirlo y obviamente tampoco pensé que esas palabras iniciales son las palabras iniciales del libro, ¿no? Del libro. Cuando me dedico a ti o cuando empiezo o sea, ahí empezó a escribirse el libro Habla con Dios. Pero sí, la respuesta es que rendirse a lo que uno no sabe o a lo que uno necesita comprender, la rendición es me dejo guiar, ¿no? Y la guía no siempre va a venir en el momento o de la forma que uno cree, ¿no? O sea, pero por eso hay que estar conectado con la intuición, esa corazonada en donde yo no quería ir a meditar, pero surgió y yo había hecho un pedido, ¿no? Y si bien no tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero no tenía otra opción porque me había pedido que se me guiara, ¿no? Entonces es una manera, eso es la humildad también, ¿no? Eso es el ser parte como coequiper de la vida propia, ¿no? O sea, uno no está solo, pero también tiene que abrirse a ser asistido y tiene que abrirse a ir en la incertidumbre, o sea, es así como funciona, ¿no? O sea, no sé, avanzo y ahí me entero, avanzo y ahí me entero, ¿no? Y ahí así es cómo se va develando el misterio de ese mundo invisible, ¿no? Así que, bueno, para el ego y para los que quieren tener todo bajo control es un desafío, ¿no? Porque Total. es hacer que uno, no sé, la famosa frase de Sócrates, solo sé que nada sé, pero voy avanzando, ¿no? Y ahí voy sabiendo y es como un rompecabezas que se va construyendo. Por lo menos así fue mi experiencia y así la vi también en muchos pacientes o en otras personas en sus procesos, ¿no? Munay, ha habido algunas personas, bueno, que nos estaban preguntando que, bueno, también ha habido gente que nos preguntaba que en Chile, cuando se adquiere el libro, lo mismo que Colombia, ¿vale? Deciros que todos los países de América Latina llegarán aproximadamente en el mes de mayo, 2 meses, ¿vale? Nos estaban preguntando también que si este vídeo se quedaba guardado. Deciros que sí, que ahora en el momento en que terminemos, lo colgaremos. ¿Qué más nos han preguntado? Siguiente pregunta que hacía alusión a lo que tú también has comentado durante tu conversación. Alejandra Piquet nos preguntaba que cómo podemos trabajar la telepatía, ¿no? Es algo que tú has comentado, quizás en estos tiempos puede ser que tenga, ¿no?, un mayor auge. Cuéntanos un poco tu experiencia con eso. A ver, puedo dar dos tips, digamos, ¿no? O sea,
Uno es la escritura, porque la telepatía es un proceso de recibir información a través del pensamiento, y el pensamiento son palabras, ¿sí? Y cuando uno escribe, el proceso del pensamiento es como que se hace más lento. Para que te des una idea, un pensamiento en un segundo da 7 vueltas y media alrededor del planeta Tierra. O sea, la velocidad a la que van los pensamientos, o sea, es indescriptible. Entonces, cuando uno empieza a escribir, ya sea abrir una pregunta o a empezar a hablar con uno mismo, porque la conexión con los otros planos se da cuando uno primero tiene la conexión con su propio ser. O sea, la puerta que abre la comunicación telepática o el recibir información, porque la información también puede venir a través de imágenes, de sensaciones, de sonidos, la clariaudiencia, la clarividencia. En mi caso, a nivel del pensamiento, porque ya de por sí me la pasaba escribiendo y mis preguntas, mi mente era muy poderosa, digamos, en cuanto a los procesos. Entonces, a mí me resultó de esa manera. Pero después cada uno lo va, una vez que abre esa puerta, se le va a manifestar de acuerdo a la sensibilidad de cada uno y al proceso que cada uno tiene que vivir. Entonces, escribir de manera diaria, ¿no? Un cuaderno consigo mismo, palabras, preguntas, es una manera de empezar a hacer ese ejercicio de conocer sus propios pensamientos. Y al principio es como si se empezara a filtrar entre los propios pensamientos la voz de Dios, la voz de la sabiduría. Y después, lo que es muy importante para usar la telepatía es hacer un proceso, que esto no cualquiera lo hace, que tiene que ver ya con sanar, ¿no? Sanar los dolores del pasado, lo traumático que uno haya vivido, porque ahí eso hace interferencia a nivel inconsciente. Esto ya lo digo como psicoanalista, ¿no? O sea, uno puede tener una idea y querer ir para un lado, pero si hay algo del inconsciente que todavía no se hizo consciente, no se sanó, como decía Jung, se transforma en destino, ¿no? Así que conocer sus propios pensamientos, ir para adentro, la escritura, la meditación también, eso prepara el terreno, ¿sí? Prepara el terreno para que la telepatía, si se tiene que despertar como un don o como un talento en cada persona, se despierte. Pero, y con esto termino respondiendo, no lo fuercen, no lo busquen, porque las dos caras de la moneda, ¿no? El método Munay tiene 10 herramientas y la primera herramienta es la moneda. Cuando dicen que es de sabio ver las dos caras de la moneda en todo. La telepatía, uno puede decir, uy, qué bueno tener ese don, recibir información, pero si uno no tiene el proceso que recién acabo de mencionar, puede ser muy perturbador, porque ya los pensamientos, ¿no? La mente está todo el tiempo pensando, rumiación mental. Si encima me conecto con información de otros planos, y no lo puedo ordenar en mi mente, no sé cuáles son mis propios pensamientos y cuáles son los que estoy recibiendo, puede ser hasta, no digo enloquecedor, pero qué confusión puede generar. Por eso, si se tiene que despertar ese don, esa habilidad, se va a despertar naturalmente. Lo que pueden hacer es preparar el terreno de la manera que recién recomendé. Pero bueno, cada alma ya trae también como una planificación para ver qué cosas va a vivir y qué no. Así que hay otros dones también y talentos que se pueden despertar, pero bueno, eso es lo que puedo hoy aconsejar, digamos. Munay nos pregunta, sí, termina. No, solamente te quería agregar que ya a partir de mañana probablemente va a haber un curso subido a la web, que Aprende a Canalizar, en donde, entre otras cosas, voy describiendo estos procesos y también dando herramientas, pero siempre la idea es prepararse para esa experiencia, porque no es algo que uno no es un llame ya de, bueno, no, es algo que, bueno, la mente es un misterio y también lleva un proceso, ¿no? Pero uno se puede preparar conociendo de qué se trata esa herramienta y entrenándola como toda habilidad que uno puede desarrollar en la vida. Después hay como un ejercicio diario y dejarse sorprender también, ¿no? Porque es una experiencia, para mí, nunca me sentí sola porque uno siempre está acompañado en ese proceso también, ¿no? La escritura acompaña y la información que uno recibe, ni hablar.
Ujú. Bueno, has comentado, ¿no?, que una de, digamos, de las partes que deberíamos de hacer en esa predisposición, ¿no?, es sanar, ¿no?, sanar heridas del pasado. Y nos preguntaba una lectora que cómo podemos sanar, ¿no?, que si utilizas algún tipo de método en especial. Ella habla de constelaciones, regresiones, no sé, en tu caso, ¿cómo lo trabajas? Bueno, en mi caso, a ver, por un lado, como investigadora, como Ujú, psicóloga investigadora, probé en cuanto experimenté todo tipo de terapia, ujú, pero tenía que ver también con el proceso que yo estaba viviendo en cada momento, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, regresión a vidas pasadas fue después de leer a Brian Weiss y después que hice esas experiencias dije, bueno, pero si por la misma, desde la misma lógica por la misma circularidad del tiempo podría ir al futuro. Entonces ahí me conecto con Garnier y el desdoblamiento del tiempo y viajo, la conozco a Alejandra Casado. O sea, cada terapia, por decirlo así, o cada ujú, camino formó parte de un proceso de investigación y experimentación que yo estaba viviendo. Lo que sí siempre hice a nivel personal fue análisis, diván, porque sí o sí quería ir a lo más profundo de mi inconsciente y hacer consciente lo inconsciente. Y eso va a depender de cada uno, porque tiene que ver con la historia de cada uno. En mi caso había mucho por elaborar y por sanar, porque mi alma, después lo entendí también así, mi alma eligió ya nacer en un entorno donde pudiera desde niña estar en contacto con la incoherencia, la locura, con todo lo más ujú. oscuro del ser humano, primero para darme la información que necesitaba para comprender a la humanidad, y segundo porque cuando yo después ayudaba y ayudo a un paciente al otro, no es lo mismo haberlo leído en los libros que haberlo vivido, ¿sí? Entonces Ujú, tengo también experiencia de saber lo que se siente y cómo salir de ese laberinto de la mente, que es en definitiva lo que hay que aprender a conocer y a gobernar, ¿no? La mente no es un enemigo, no es algo que hay que dejar de lado, todo lo contrario. Es más, el inconsciente es la puerta que nos permite acceder a lo que se llama la mente expandida y la mente de Dios. Dios es inteligencia. ujú. Entonces, si las personas no trabajan su mente, no conocen sus pensamientos, no hacen ese trabajo, se pierden la posibilidad de acceder a esa puerta que cuando nos conecta con la inteligencia, bueno, ahí sí ya se viven otras experiencias, ¿no? Eso no es la solución, sino que es una herramienta más para integrar, ¿sí? O sea, no es que, bueno, Vale. ya yo Ujú. escribí este libro y después tuve que integrarlo, experimentarlo, cada palabra llevarla también a mi vida cotidiana. Pero bueno, era una herramienta, son herramientas que son muy útiles, pero después está el proceso que cada uno vive para integrarlo y para ir ordenando internamente todos los cuerpos, ¿no? El cuerpo emocional, el cuerpo mental, el alma, Ujú. el aura, o sea, somos mucho más de lo que creemos, Totalmente. Ujú. y así que cada uno, a mí el estar en contacto con la naturaleza, con el arte, bueno, con Dios ni hablar, ya es una, Ujú. somos un keeper, pero después que cada uno lo haga su proceso, ¿no? Y de última, si no sabe qué camino tomar, que pida asistencia para que aparezca la terapia o la herramienta o lo que tenga que aparecer para lo que cada uno tenga que vivir, que sanar y que comprender, ¿no? Ujú. Ese es mi... Eh, bueno, y nos comentaba precisamente una lectora, ¿no? Leona decía que ella que estaba perdida también, que estaba en un momento que no sabía por dónde coger, ¿no? Entonces, entiendo bueno, que le va a venir bastante bien el poder contar con tu libro, contigo, con esos cursos que tienes. Si te parece, para ir finalizando, pues voy a recordar los días en los que tú tienes los clubs de lectura, que creo que son el 7 y el 31. ¿Vale? A las 5 de la tarde, corrígeme si me equivoco, y esto sí que lo Bien. vais a tener que seguir a través de la cuenta tuya, ¿verdad, Munay? De Método Munay.
Sí, la idea de abrir Exacto. ese grupo de lectura, vuelvo a repetir, no es solo para leer los mensajes, sino para empezar a también entrenar la mente multidimensional, Ujú, que es empezar a abrir preguntas, a como desmenuzar, ¿no? Saborear exacto. Ujú, estos mensajes y para que cada uno por supuesto, lo aplique a lo que esté viviendo. Y también es una manera para mí de compartir, porque todo esto que te conté lo viví en una profunda soledad, soledad humana me refiero, ¿no? O sea, nunca me sentí sola, pero digamos, es una manera también de empezar a compartir a nivel humano y que esto sea también un proceso divertido, ¿no? ujú. Algo para nada, para cambiarle también esa tonalidad de hacerlo más ameno a los procesos que ya a nivel humano son complejos. Pero Sí. bueno, si el alma de cada uno de nosotros eligió venir es porque podemos con esta experiencia, ¿no? Y si contamos Ujú, con Dios y con lo divino y con ese mundo invisible, lo vamos a hacer mucho mejor. ujú, Así que la idea también, y con esto termino para reforzar lo del mensaje del libro, eh, estamos en un momento, esto también lo recibí relativamente hace poco, ¿no? Como mensaje canalizado, en donde ya en el famoso yo soy, ¿no? Es que se trabaja mucho también en metafísica, ¿no? De yo soy, es reconocer que más allá de que juguemos, o sea, o que hablemos con Dios o abramos la conversación con esos planos, también saber que somos eso, porque desde nuestro ser somos la parte y somos el todo. O sea, soy yo experimentándome en mi versión humana, hablando con Dios, pero también tengo que reconocer que yo soy eso viviendo la experiencia humana, ¿no? Es como la ujú. famosa dicotomía divina, todo es y no es al mismo tiempo. Entonces ahí vemos también que es todo, es como un entrar y salir, es como algo dinámico, digamos, ¿no? Así por lo menos yo lo vivo y me lo recuerdo todo el tiempo. Muy Pero bien. pasa a ser algo diario después, ¿no? Ujú, pues muy nice. Yo creo que es una gran idea que hayas organizado estos clubes de lectura. Bueno, evidentemente vais a estar leyendo el libro, ¿no? Pero sobre todo vais a compartir un aprendizaje que creo que muchos de nuestros lectores van a agradecer. Os lo recuerdo, 17 y 31 de marzo a las 5 desde la cuenta de Munay. Atención, ¿no? No desde la nuestra, es de Esto es Método como Munay. Exacto, ¿vale? Y bueno, creo que hasta aquí pues vamos a finalizar. Recordar otra vez, porque veo que se ha incorporado una persona y preguntaba que si el libro lo va a encontrar en Guatemala. Sí, por supuesto, llegará, como os comentaba, dentro de 2 meses, en mayo aproximadamente. De todas formas, si tenéis algún problema en encontrar el libro, nos escribís a nosotros, Editorial Sirio, y os responderemos y os diremos con qué persona tenéis que contactar, ¿vale? Pues si encontráis esa dificultad, que normalmente no la hay, pero bueno, no queremos que os quedéis sin el libro de Munay. Habla con Dios, volvemos a enseñar la portada para terminar este sí, me directo. encanta. Y nada, muchísimas gracias, Munay, por confiar en nosotros y por dedicarnos este rato, esta tarde, pues comentándonos tu libro, pues cómo lo has escrito, ese proceso tuyo, que es muy interesante y que seguro que muchos lectores están deseando ya tener su libro y conectar contigo. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, bueno, muchas gracias a Sirio, a ustedes, porque cuando salió por primera vez, después me quedé con una sensación como que no había estado a la altura del libro, pero porque que todavía yo no estaba preparada para hablar de esto que ahora sí voy a empezar a hablar de cómo funciona la mente multidimensional, cómo es esto, imagínate que como psicoanalista, psicóloga, hablar de que escucho a Dios y que escribo, o sea, era como algo que ni yo me atrevía a compartirlo públicamente, porque tampoco lo podía explicar científicamente. De hecho, Dios no, hay que pensarlo también, ¿no? En ese combo que se lo puede experimentar desde el sentir, desde la razón, desde una lógica también, como inteligencia Ujú. infinita. Así que estoy sumamente agradecida porque ahora sí voy a poder abrir más información y compartir mucho más, que también fue mi recorrido y que seguramente muchos algo habrán vivido y no han sabido realmente qué hacer con eso o cómo integrarlo en la parte más humana, ¿no? Así que muchísimas gracias.
de verdad. Pues nada, gracias a ti, Munay. Comentar brevemente a una persona que acaba de preguntar, la persona que sigue preguntando por Guatemala, la distribuidora es Business. De todas maneras, si no, vais a nuestra página web, la sección distribuidores, y buscáis Guatemala y ahí aparece, ¿vale? Munay, dejamos aquí este directo. Gracias a todos vosotros también porque habéis estado ahí conectando, haciendo preguntas y probablemente tendréis muchas más cuando ya podáis leer este libro y compartirlo, por ejemplo, con Munay en sus clubes de lectura. Gracias por vuestro tiempo a todos, Munay, pues hasta aquí nuestro directo contigo. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ni bien se acomode también todo, mi deseo es ir a cada uno de esos países que acabas de mencionar y más Sí. para poder hacer presentaciones y compartir. Sería genial. Así que, verdad. Dios quiera, nunca lo he dicho. Gracias. Venga, gracias a ti. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.